¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El COVID-19 ha traído una serie de efectos y consecuencias jurídicas que afectan a diversas áreas del derecho, no nada más en México, sino de manera mundial. La generación de la aplicación de una cuarentena provocada por una alarma sanitaria ha generado un gran impacto en todo el sector empresarial, en los estados y también en los particulares. Este año 2020 quedará marcado por una crisis económica debido a la pandemia por el coronavirus, ya que todas las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, así como particulares y hasta pequeñas personas en el comercio que se encuentran en el sector informal, han visto alteradas sus actividades económicas, generándose un impacto en la economía e implicaciones legales para la organización, ya sean públicas o privadas. Los temas de procesos legales, cumplimientos normativos, contractuales, entre muchos otros aspectos legales, se han visto afectados y deberán ser tomados en consideración. El tema de esta tarde es el impacto del derecho en el COVID. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho. El consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Muy buenas tardes, ya estamos completamente en vivo en este corazón de la ciudad de Querétaro. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Pues efectivamente, un placer saludarlo y también saludar a todas las personas que amablemente nos sintonizan como cada semana. Permítanme recordarles que este programa, este espacio, se transmite cada semana, todos los jueves a las 6 de la tarde, a través de la señal de TV UAC. En televisión abierta nos puede ver en el canal 24.1, el 124 de Megacable, el 24 de Axtel, el 14 de Easy, entre otros sistemas de televisión por cable. Asimismo puede vernos a través de redes sociales en internet. Busque la señal de TV UAC o en Facebook o en YouTube. Aparecemos como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así todo el nombre completo. En estos medios subimos contenido cada semana. Los programas completos están ahí a su disposición, algunas cápsulas informativas, asimismo el contacto con nuestros invitados, ahí lo puede ver y también puede enviarnos por estos medios sus dudas, sus comentarios sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy o sobre algún otro tema de índole jurídica que usted quiera que nosotros resolvamos. Es eso lo que nutre este programa. Nosotros nos damos a la tarea de buscar expertos, conocedores en las dudas más recurrentes de las personas que nos hacen llegar a través de redes sociales y es de esta manera en la que tratamos, por medio de expertos, de disipar este tipo de dudas. No duden en ponerse en contacto con nosotros. Agradecemos mucho la confianza de todas las personas que ya nos han escrito y pues recuerde que este espacio es precisamente para eso. Brindamos asesoría jurídica completamente gratuita. Solamente tiene que ponerse en contacto con nosotros y va a ser un placer para este espacio poder brindarles atención, orientación o incluso canalizarlos a algunas dependencias que pueden ayudarlo a resolver su problema. Bueno, pues para entrar en tema, licenciada Laura Méndez, si puedes presentar a nuestro invitado, porque sin duda será un tema por demás muy enriquecedor desde el punto de vista práctico forense. Todas aquellas personas que en este momento nos vean, estudiosos del derecho, por supuesto, pero la gente productiva, la que mueve la economía de nuestro estado, pues al momento de que se suspendieron labores por la pandemia, esto incluye por supuesto la cuestión educativa, la cuestión de trabajo, pues también se suspendieron plazos procesales. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó con la gente que se quedó sin trabajo y que a la postre ya no pudo pagar una renta? ¿Qué pasó con la gente que se quedó sin trabajo o al ver mermada la movilidad social, pues tuvieron que cerrar su negocio, su comercio y no pudieron, no aguantaron un pago de renta, no aguantaron, correcto, lo que iba a ser una pandemia o que íbamos a tener una cuarentena y pues esta, sin lugar a dudas, trascendió a un año.
Entonces, ¿qué se hace desde el punto de vista legal? ¿Cuáles fueron las problemáticas más recurrentes? De eso estaremos hablando con nuestro invitado, licenciada Laura Méndez, si lo puedes presentar. Claro que sí, con mucho gusto. El día de hoy se encuentra con nosotros a la distancia el maestro Ofir Aragón Nieves. Para que lo conozcan mejor, les comento que el maestro Ofir es licenciado en Derecho, egresado por la Universidad Cuauhtémoc. También estudió la especialidad en Derecho Penal y la maestría en Derecho en esta máxima casa de estudios, y también la maestría en Juicio de Amparo en la UNIVA. Dentro de su experiencia profesional, entre otras muchas actividades, el maestro Ofir se ha destacado como abogado litigante desde hace más de 20 años. Asimismo, como catedrático desde hace más de 15 años en diferentes universidades públicas y privadas. Y de la misma manera, desde el año 2017, el maestro Ofir es presidente del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, Asociación Civil. Y bueno, pues es la primera vez que nos acompaña en este espacio, ojalá que no sea la última. Le agradecemos de antemano, maestro Ofir, que haya aceptado la invitación a este programa. Sea bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, y pues al agradecimiento es a la inversa. Quiero darles las gracias a ustedes, a la licenciada Laurita. Muchas gracias por la invitación, y también ahí a mi amigo Gerardo, quien tengo muchos años de conocerlo y a quien también le admiro y le respeto mucho toda su trayectoria jurídica, de compañero, incluso de 1000 batallas hasta en las cuestiones de las asociaciones y agrupaciones. Mi estimado Gerardo, de verdad que es un gusto compartir contigo el auditorio, y pues sobre todo también saludar a toda la audiencia que nos va a escuchar el día de hoy, y que ojalá podamos compartirles cosas de su interés y que les resolvamos en lo que cabe pues las dudas que se lleguen a tener. Muchísimas gracias por permitirme. Muchas gracias, estimado maestro y amigo. Y bueno, pues presidente del Colegio de Abogados Litigantes del Estado, uno de los primeros colegios precursores de la colegiación en nuestro estado de Querétaro. Te mando, por supuesto, un fuerte abrazo a la distancia, amigo. Te quiero comentar y quiero empezar que nos digas desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista forense, porque me parece que será muy enriquecedor, y más que la gente que nos escucha, la gente que nos ve, que pueda decir, oye, ese es mi problema, yo estoy pasando por una situación así, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Y desde las dos ópticas, maestro, desde aquella persona que tuvo que perder su trabajo derivado de la pandemia y es un despido justificado, es un despido injustificado, aquellas personas que tuvieron que cerrar su negocio, correcto, y a lo mejor ya no pudieron pagar las rentas, o aquellas personas que siguen el negocio no pueden pagar su renta, derivado de pues que no hay flujo de dinero por la pandemia. Bueno, ahorita ya empieza nuevamente medianamente a activarse con este cambio de semáforos, pero ¿qué hacer, maestro, en tu visión desde el punto de vista del litigante? ¿Cuáles son las problemáticas más recurrentes que ves que nos ha dejado el COVID y versus el derecho? Muy bien. Mira, quisiera, para podernos ir llevando en una estructura, voy a hacer un poquito una introducción que va muy apegada a lo que tú mencionabas cuando arrancaste el programa. La parálisis o la paralización del sistema de justicia en nuestro país, ¿sí?, fue una consecuencia que desde mi punto de vista no se debió haber llevado a cabo. En un estricto sentido, ¿por qué? Porque desde mi parecer hablamos de una actividad sumamente esencial. Si consideramos que la justicia es uno de los pilares del Estado social y democrático de una sociedad, las cuestiones de justicia, a mi criterio, no debieron haber parado de una forma total. Y máxime cuando se tiene que avanzar en todas las exigencias de derechos de las personas. Y como tú bien lo sabes, nosotros en el estado de Querétaro no sufrimos tanto de esos aspectos porque hubo una coordinación y un trabajo ahí con el Tribunal Superior de Justicia
y con los órganos de administración de justicia, pues para ir trabajando a través de una justicia digital, ir haciendo a través de un buzón electrónico, y se fueron buscando diferentes tecnologías que nos ayudaban a ir avanzando en las cuestiones de justicia. Incluso ustedes no me dejarán mentir, o ustedes que están cerca de la opinión pública, la mayor parte de los foros, de los análisis o de los debates, se centraba en la actividad judicial, es decir, ¿qué pasa con los plazos? ¿Qué pasa con los términos? ¿Cuándo aperturan? Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Si debe haber un expediente electrónico, si todos los sistemas de justicia deben de llevarse a través de la oralidad para que lleven celeridad. Bajo ese contexto es como estábamos debatiendo el entorno de lo que era la justicia. Pero creo que lo consiguiente a ello, y qué es lo que nos lleva a esta charla, es esa parálisis, no solo de la justicia, sino esa parálisis de todo el entorno social y económico. ¿Qué consecuencias traerá consigo y qué consecuencias trae en estos momentos? Es decir, olvidémonos de la operación de los sistemas jurídicos procesales. Vayámonos a la esencia de las cosas y de las acciones que están sucediendo. Y para ello, si ustedes así lo quieren y lo podemos ir trabajando, voy a partirlo en 5 grandes rubros del derecho. Mi estimado, si te parece, adelante, el primero sería el derecho familiar. El segundo hablaríamos del derecho civil o mercantil. El tercero hablaríamos del derecho laboral. El cuarto del derecho administrativo. Y por último, el derecho penal. Y ese lo dejas al final, estimado maestro, no porque sea menos importante, sino que en la cuestión de penal, pues ahí los plazos, a diferencia de la cuestión privada, es decir, del derecho civil, familiar, administrativa, pues en el penal, correcto, pues no podía suspender plazos, porque en la cuestión de poner un detenido, en la cuestión de acordar pues la legalidad o no de una detención, correcto, poner o no una vinculación, pues estás de acuerdo que ahí no podemos interrumpir plazos, ni decir, oiga, pues como ahorita estamos en COVID, si le robaron su casa, no se preocupe, ahorita no va a haber delitos. Pues no podía ser así, ¿estás de acuerdo? Entonces lo pones la al último. delincuencia no paró, incluso fue un efecto. Sí, es correcto, es correcto. Fue un efecto. Hoy aquí lo que queremos ver es cuáles fueron esos efectos de la pandemia en el derecho. ¿Cuáles son esos efectos? Y si me permites, vamos al primer supuesto, y vuelvo a reiterarte, como tú lo mencionas, el orden no altera el factor o la preocupación en todos los órdenes jurídicos o de las diversas ramas del derecho. Los efectos fueron sumamente impactantes, incluso lo van a seguir siendo. No recordemos, hoy en día seguimos en pandemia. ¿Sí? La cuarentena se ha ido diluyendo de una manera de ciertos mecanismos, pero las acciones empiezan a tener sus repercusiones. ¿Y a qué voy con estos efectos? Vámonos al ámbito del derecho familiar. Hoy en día aumentaron las cuestiones que tienen efectos en el derecho familiar. El derecho familiar atiende a cuestiones que en el argot o en la situación social son los alimentos de los hijos, las disoluciones matrimoniales, la custodia, lo que también conocemos como las convivencias, las patrias potestades, las custodias, y en ese derecho familiar vamos a incluir las sucesiones. Toda esa terminología que acabo de mencionar, para los que nos escuchan, que no realmente los que estamos inmersos en el derecho las identificamos perfectamente, pero los que nos escuchan y no,
En ese mundo se mueve el derecho familiar. Hoy en día, esa paralización y las consecuencias de eso se tradujo en la carencia o a veces en la imposibilidad de cubrir los alimentos. Si bien es cierto, nosotros nos regimos bajo un principio que es como una balanza en la cuestión de hacer los parámetros para alimentos. Es decir, de acuerdo a la capacidad de quien debe recibirlos, pero también de acuerdo a las necesidades de quien debe recibirlos. Es decir, cuánto gana el que otorga y cuánto necesita el que recibe. Bajo ese principio se rige la cuestión de la pensión alimenticia. Hoy en pandemia, un gran porcentaje de personas que tenían incluso una resolución o una sentencia donde tenían que cubrir o bien un porcentaje o bien un monto de pensión alimenticia, se quedaron ante la imposibilidad de seguirlo haciendo. ¿Por qué razón? Pues porque perdían el empleo, o bien porque en algunos casos les fueron disminuidas sus prestaciones laborables. Y la pregunta era, ¿y disminuyeron las prestaciones laborales o por el trabajo, pero disminuyó el alimento que requiere el menor, o disminuyó los servicios, o disminuyó las cuestiones de manutención de ese menor? No. Entonces ahí es donde los problemas se empezaron a acrecentar. Entonces, hoy en día debe quedar en claro que tampoco una pandemia en el derecho familiar, como lo vamos a ver un poquito en el derecho civil, al manejar las cuestiones de fuerza mayor, en el derecho familiar no opera la figura de fuerza mayor. Es decir, no puedo decir, híjole, es que como hay pandemia, esto ya me encuentro imposible y me exime de mi responsabilidad. ¿Sí? Si en el derecho actual la persona que carece del trabajo lo debe de buscar para proveer a su hijo, no lo exime de dicha obligación. ¿Sí? Entonces, una gran parte de los problemas en el orden familiar se llevó en el rubro de los alimentos. No digamos también la cuestión de las disoluciones del vínculo matrimonial, el encierro, el mismo trabajo en casa, la misma generación de convivencia aislada en un solo núcleo, bajo un mismo techo, durante varias horas y momentos del día, el estrés laboral que te puede ocasionar en el factor familiar, eso provocó las desavenencias familiares. Hoy en día se incrementaron en un 80% las disoluciones de vínculo matrimonial. Ahí es muy importante hacer mención y quedar establecidos que estos pues se dan de manera express. Si bien es cierto, en Querétaro no lo manejamos como un divorcio express, pues tenemos el divorcio encausado. Basta con la solicitud de uno de los manifestantes para que dé. Es decir, no contamos con causales de divorcio en materia familiar. Basta con la manifestación de las personas para que se dé. Y fíjate ahí aunando un poquito más a tu comentario, estimado maestro, de los 12 juzgados familiares que tenemos por lo menos en este distrito judicial, había medidas urgentes o medidas cautelares en el término jurídico que nosotros conocemos como llegaron a tener 3 o 4 por juzgado. Imagínate qué problemática se incrementó derivado del COVID, como tú lo comentas. Eso tenía mucho, las medidas urgentes se volvieron como si fueran las demandas. Sí, como si fueran las demandas, y entonces, pues como no tenías acceso a la demanda, pues ibas a la medida urgente. Entonces, ahora la medida urgente, acuérdate, es urgente porque se requiere de la necesidad de la actuación del juzgador, porque ahí hay un riesgo en el núcleo familiar, ¿sí? De cualquier tipo de lesión o agresión en contra de alguno de los miembros de la familia, no solo digamos de los menores, situación más grave, sino también de la misma mujer. Entonces,
fue como pan de todos los días las medidas cautelares para estarlas solicitando, ¿sí? Incluso se trabajó mucho en que algunos compañeros en una mala práctica hicieran o trataran de lograr medidas cautelares falseando hechos, ¿sí? Porque eso pues perjudicaba a la mecánica de cómo debíamos de trabajar las medidas cautelares. Sin duda que las medidas cautelares y urgentes solicitadas fueron el parámetro para poderle dar cauce y salida a la problemática familiar que ocasionó la pandemia. Otro de los factores que trastocó y fue fundamental en la pandemia es las cuestiones de la convivencia. No podemos perder de vista que la esencia del legislador de las convivencias, la esencia de que conviva es la cuestión afectiva. ¿Cómo puedes manifestarte la cuestión afectiva para el buen desarrollo del menor si las convivencias no se podían llevar a cabo presenciales? Ahí nos encontramos con una problemática muy fuerte, donde ya de por sí la pandemia no permitía las interrelaciones, pues imagínense las cuestiones de padres e hijos. Maestro, Entonces, un punto muy doloroso, ¿no? Muy doloroso y falto de sensibilidad, de ahí la importancia de los colegios, ¿no? Pues que no llamas la atención, pero de alguna manera tienes calidad moral como para decirle al grupo de abogados, oye, creo que el objetivo no era ese. Y me refiero a un daño doloroso porque cuántas personas no señalaban, por el COVID, por la pandemia, no tienes convivencias con tu hijo, con tus hijos, ¿correcto? Y lo que era aún peor, que alteraran cuestiones médicas para que dijeran, no, pues entonces estamos en cuarentenados otra vez todos, 15 días más y no vas a convivir con tus hijos. Muy lamentable una situación así, ¿no? Terrible. Tú más que yo lo sabes, mi estimado Gerardo, las cuestiones del actuar del abogado deben influir muchísimo en el avance de la justicia. Somos uno de los ejes centrales para que el aparato jurisdiccional también tenga eso. Para decirlo en palabras bonitas, nosotros somos los operadores principales, ¿sí? Porque desde nosotros que llevamos al elemento sociedad a través de nuestro cliente, lo ponemos a consideración esto. Imagínate la gravedad que tú me dices de falsificar o de mentir con tal de obtener eso. Recordemos que es una medida cautelar, que son medidas precautorias y que en ello no podemos esperar o atender, ¿sí?, a un principio de audiencia de la parte, porque estamos hablando de que hay que solventarla en ese momento. Entonces, el principio de la veracidad en una medida urgente y de esa lealtad procesal debe ser fundamental, ¿sí? Si no la hay, entonces trastoca todo el sistema. Y en la materia familiar, lamentablemente, eso se podía advertir fácilmente. Aquel que llegaba y decía, es que me agredió, me dijo, es una situación de naturaleza oculta. Por supuesto que no va a haber una agresión ante el público. En un lugar público sería ya en mero siglo XXI, que bueno, luego sucede, no se atiende a una cuestión de agresiones en público. Entonces, la mayor parte de las agresiones familiares pues se hacen en el núcleo familiar, son de naturaleza oculta, y entonces la medida cautelar pues permite que se haga de forma unilateral. Maestro, entonces, sí, adelante, con respecto a este tema de las convivencias, nos gustaría que nos comentara, hubo varios mensajes que recibimos relativos a que durante la pandemia, durante este cierre de actividades, al menos al público en general, muchos papás o mamás custodios, es decir, quienes tenían la custodia de los niños, niñas o adolescentes, limitaron las convivencias a el progenitor que no tiene la custodia, argumentando precisamente este cierre de actividades. De hecho, hubo por ahí un acuerdo que publicó el Consejo de la Judicatura relativo a que sí había una suspensión de convivencias en SECOFAM.
pero algunas personas, digo, la interpretación ahí es muy amplia, algunas personas lo interpretan como no, se suspenden las convivencias. En este caso estamos hablando de una pandemia de cuando menos, o al menos una cesación de actividades del Poder Judicial de cuando menos 3 meses. ¿Qué pueden hacer las personas que se pusieron en contacto con nosotros y que encuentran esta problemática que les impidieron las convivencias? No por una cuestión de que dieran positivo al virus, no, sino simple y sencillamente por la cesación de actividades cuando sus convivencias eran abiertas. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué les sugiere? Ahí ya es complicado, ya va a ser complicado por el tiempo y momento que ya pasó la afectación, ¿sí? Yo, en una estrategia de litigante, ¿sí? Sería conveniente que a través de una incidencia le plantearan a la autoridad jurisdiccional, ¿sí?, una restauración de su periodo de convivencia. No sé si me explico, porque tampoco es una causa atribuible o imputable a una de las partes. ¿Sí me explico? Entonces, Sí. a lo mejor plantear una incidencia para regular, que es algo que luego nosotros como litigantes planteamos cuando por alguna circunstancia me tocaba convivir en este periodo vacacional, ¿sí? Pero hubo por ejemplo, nosotros realmente luego a veces le impide una de las partes la convivencia y ya se pasó el periodo de mi convivencia en lo que se resolvió sancionar a la persona que impidió que conviviera. Entonces, lo que hacemos es decir, pues ya se pasó, pero no por causa imputable a mí. Restáurame en ese periodo de afectividad y de convivencia para que yo pueda desarrollar, ¿sí?, lo que es el objetivo, que es el esparcimiento, la comunicación, el diálogo y la armonía de un parentesco. Entonces, como una forma de reponer los días que ahí no hubo sería, convivencia. si hablamos del momento en cuando se suspendieron eso, ¿mande? Sí, estaríamos hablando de reponer los días de convivencia o el régimen de convivencia que no tuvo verificativo por la cuestión que sea relacionada con la pandemia. Sí, a lo mejor iba a decir, bueno, te voy a reponer los 3 meses, pero creo que argumentando si en eso algún periodo vacacional, a lo mejor se le puede plantear la incidencia al juez donde uno va a decir que solicita y requiere que a lo mejor, nosotros inclusive estuvimos en pandemia en Semana Santa. ¿Se imaginan la mayoría de los acuerdos? Incluso estoy hablando ya de sentencias ejecutoriadas, de todos los divorcios ya ejecutoriados que fueron voluntarios, la mayoría contempla en sus convenios las convivencias por periodos vacacionales. Y les puedo decir que el 90% es la semana de Pascua con la mamá, la semana santa con el papá. Eso va como de cajoncito, cajón, ¿no? Sí, y a lo mejor sí tenías hasta planeado y proyectado un periodo vacacional con tus hijos, porque es un factor de convivencia diferente al cotidiano en tu vida natural. Entonces, a lo mejor ahí pueden restaurar la semana de convivencias, planteando la incidencia, haciéndole ver al juez que se quieren ir de vacaciones porque sí se tenía planeado. Entonces, creo que esa es la única mecánica. Contra lo otro, no había respuesta porque iba a cambiar la situación. Es decir, al momento, aunque muchos se quisieron ir al factor de amparo por alguna violación, era complicado, uno, por la ponderación de derechos, del derecho familiar y el derecho el derecho de cuestión de la salud. Era una ponderación que en materia federal también, y que incluso creo los tribunales federales lo hubiesen alargado para cambiar la situación jurídica. Claro. Y decir, bueno, pues ya convives, ya para qué ¿para qué es modifico? una improcedencia, una causal de improcedencia. Queda sin materia, el amparo como tal. Ya maestro, ahí hubiéramos quedado fuera. Claro. Antes de irnos al corte, que ya casi nos vamos, me gustaría plantear otra de las dudas que nos hacen llegar nuestro auditorio. Y es relacionado igual con materia familiar y posiblemente lo vamos a ver cuando hablemos de las cuestiones laborales, pero es un hecho y es una realidad que muchas personas cambiaron su condición económica, tanto personas que tenían una relación laboral, es decir, que eran empleados de una persona física, una persona moral, y percibían un salario por ello, y también aquellos que eran emprendedores.
reducen sus ingresos. ¿Cómo queda ahí el tema de la pensión alimenticia? Lo dejo aquí en la mesa para volver con este tema. Maestro, si me lo permites, vamos a la pausa y regresamos en este siguiente bloque. Estamos en su programa Hablemos Derecho. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso. Usted nos hace favor de sintonizar en este momento. Le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y nos hace favor de acompañar a la distancia el maestro Ofir Aragón Nieves, presidente del Colegio de Abogados Litigantes del Estado de Querétaro, con el cual estamos hablando del impacto del COVID y el derecho, ¿no? ¿Qué nos dejó? ¿Qué secuelas nos dejó? Y estábamos, antes de irnos a la pausa, una pregunta que comentaste, licenciada Laura Méndez, si la podemos reformular, Sí. correcto, nada más para poder continuar con el programa y podamos abarcar estas problemáticas que nos dejó el COVID. Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, hablando de cuestiones familiares, la pregunta que dejábamos en la mesa era ¿de qué manera se impacta jurídicamente el tema de la pensión alimenticia cuando el papá o la mamá obligado alimentario disminuyen sus ingresos debido a la pandemia? Algunas personas, ya lo veremos cuando hablemos de controversias laborales, redujeron sus ingresos, perdieron definitivamente su trabajo o a lo mejor su jornada se redujo a la mitad, obviamente por una cuestión de emergencia sanitaria. ¿Cómo es que esto impacta en la pensión alimenticia de los hijos o de los acreedores alimentarios, maestro? Impactó de manera considerable, y lo voy a poner bajo dos de los supuestos para que entiendan. Uno sería cuando redujo sus percepciones laborales. Si redujo sus percepciones laborables, bajo el principio que hace rato citamos, que de acuerdo a las posibilidades de quien deba otorgarlos y de acuerdo a las necesidades de quien deba recibirlos, entonces, si redujo en su situación económica el deudor alimenticio, tiene o tuvo que haberlo puesto del conocimiento de la autoridad jurisdiccional y tuvo que haber iniciado la acción correspondiente, ¿sí?, para solicitar la disminución del pago de la pensión alimenticia. Porque si no, eso le traería consecuencias de que entonces se le acarrea esto ya como una deuda. Un ejemplo muy sencillo: depositaba 1,000 pesos porque eso me daba mis posibilidades, cambia mi situación económica, ahora ya no puedo depositar 1,000 pesos, tengo que depositar 500, no lo puedo hacer de mutuo propio. Lo tengo que informar a la autoridad, aparte lo tengo que plantear al juez de una manera que lo tenga que acreditar para que el juez pueda emitir una resolución donde él esté aceptando y me considere la disminución de el pago de una pensión alimenticia. Si no es así, entonces, si no lo avisó, va a seguir generándole que él debía haber pagado 1,000 pesos. Y el segundo supuesto, que es todavía más grave, porque sin lugar a duda que los dos afectan al acreedor alimentario, es decir, al menor, los dos factores. En el segundo supuesto es cuando perdió el trabajo. ¿Sí? Ahí ya dice, no tengo ingresos, perdí el trabajo. Tenemos criterios jurisprudenciales donde atendemos a un principio que se llama la subsistencia. Es decir, tú no me puedes decir que no ganas nada, o que no trabajas, o que no generas una actividad que te pueda remunerar algo, para subsistir. ¿Sí? Bajo ese criterio y ese parámetro que ha marcado la misma jurisprudencia, el que es el acreedor alimentario, por lo menos, aunque justifique no tener ingresos, debe depositar el mínimo para la subsistencia. Y el parámetro que marcan los jueces a veces es hasta un salario mínimo. En este caso, 147 pesos que tendrá que estar depositando si es que entra en una circunstancia de que perdió el trabajo totalmente. Pero vuelvo a insistir, no lo puede hacer de mutuo propio, lo tiene que poner de conocimiento de la autoridad para pedir la modificación. Eso fue el camino a seguir y el que pues siempre ha seguido. Ahí
no se trastocó. Si no ¿sí? lo han hecho, maestro, lo pueden hacer. Es decir, Lo en la pueden medida hacer que porque tienen que justifiquen frenar, porque se convierte como si fuera una cuestión mercantil. una deuda. Sí, o sea, se va generando una deuda de carácter familiar, pero ahí se va generando, lo cual va a traducir después en una ejecución de hasta un embargo. O lo que es ¿Sí? peor, maestro, en un delito por incumplimiento de obligación, que es tantito peor. Nos iríamos al ámbito penal y todavía va a estar peor porque hasta le pueden fijar alguna medida, ¿sí? O alguna judicialización que le afecte a su incluso integridad o libertad. Muy correcto. Maestro, si no tienes inconveniente, pasemos a la cuestión mercantil, maestro. La cuestión mercantil, los efectos, por lógica, por simple lógica, la paralización económica trae efectos económicos que tienen que ver con el derecho mercantil. Y aquí vámonos a lo más a las problemáticas más recurrentes que viste. Las problemáticas, 3 factores. 1, los efectos de los contratos. Los incumplimientos a todo tipo de contratos, ¿sí? Pero pues podemos irnos a ejemplificar uno de los que trajo mayores consecuencias, que es el contrato de arrendamiento, o incluso los contratos que son de arrendamiento pero que son de servicios. Vámonos a lo que son salones de eventos, ¿sí? Que son, a veces son de servicios porque te van a dar con tu banquete, y a veces nada más es de arrendamiento porque es el lugar. De entrada, ¿sí? Para el pago de renta, el caso de fuerza mayor no exime. Es decir, porque vamos a ponernos el supuesto de que la fuerza mayor es algo involuntario, que la misma, que es generado a través por un factor de salud y que no se puede. Vamos a suponer que la pandemia sí sea un efecto de fuerza mayor. Para efectos del pago de la renta, no le exime de la responsabilidad del pago de la renta. ¿Sí? Entonces, eso sí debe quedar bien precisado, porque muchas de las personas, y uno de los problemas más fuertes fue que el que rentaba, ¿sí? El arrendatario, pues le decía al arrendador, ¿sabes qué? Pues no, ya no tengo para la renta y está la pandemia, redúceme la renta. Costo. ¿Sí? Ahí había una imposibilidad, y aparte, no una imposibilidad, sino que la ley no marca ni establece una circunstancia, ¿sí? Para que se determine para que no dejes de pagar, para que dejes de pagar la renta. Entonces, ahí lo que se hizo y lo que se recomendaba mucho es poder lograr empatar las cuestiones del arrendamiento, ¿sí? Bajo modalidades de la disminución o la consideración a la renta, pues también para que el arrendador pueda garantizar tener un arrendatario, porque aquellos arrendadores que se pusieron en la postura de no te disminuyo la renta o no te doy unos mesecitos de gracia, hoy en día no tienen ocupados sus lugares. Hoy en día el efecto económico ya no les permite rentar su lugar. A aquel que sí tuvo, ¿sí?, la consideración, estoy hablando fuera del derecho, la consideración de poderlos dejar. Pero ¿cuál era lo grave o el entendimiento? ¿Y cuál era lo importante de hablar en las cuestiones de contratos? Es la pandemia, si se considera un efecto de fuerza mayor, entonces quiere decir que no hay incumplimiento de las partes. Y ahí era muy importante atender a todas las problemáticas legales que trajeron los factores de incumplirse una obligación de un contrato, ya sea de pago, de entregar una cosa, de prestar un servicio. Ahí viene, en la esencia se traducía en algo procesal. Normalmente decían, no, me voy a ir a la rescisión del contrato. Pero se perdían de vista que la rescisión de un contrato atiende al incumplimiento de una de las partes. ¿Sí? Entonces, es muy importante que cuando se asesoren ante una problemática de contratos, lo hagan con la persona adecuada y capacitada para que la acción se plantee bien. Y si es a través de una cuestión de fuerza mayor lo que se va a plantear, entonces tendrán que ir a una acción procesal denominada terminación de contrato por fuerza mayor, pero no a una rescisión, porque una rescisión no incumplió la parte. Hoy en día,
el atribuirle en los contratos el incumplimiento a una de las personas. Es decir, yo tengo pactado para el día 15 de abril de 2020, tenía pactada mi boda, ya liquidada y pagada con un año de anticipación. Pero ¿qué sucede en el supuesto de que no se podía llevar? No se podía llevar por ninguna de las partes. Es decir, aunque quisiera yo casarme con pandemia y asumir todos los riesgos, no lo puedo, había una imposibilidad legal. Y yo, aunque te quiera poner el salón, pues no puedo prestarte el uso y disfrute del salón. Y entonces ahí viene una contienda porque el otro quiere que le reintegren su dinero que entregó un año anterior, y que el otro pues no es una empresa de guardia y custodia del dinero. Y que seguramente para la operación de su negocio lo fue trasladando, pues hay que pagar nóminas, hay que pagar empleados, hay que pagar en los salones, en ciertos salones, mantenimientos. Ahí viene toda una maraña, entorno jurídico para el que nuestro sistema judicial y nuestra norma jurídica no estaba lista. ¿Sí? Y hoy, incluso, a través de los elementos de prueba y de cada caso en concreto, es como se va a tener que dilucidar la circunstancia. Porque el objeto de un contrato de esos era el uso y disfrute del salón. Y ese sigue prevaleciendo para ciertos efectos. Y por otro lado, pues el otro va a decir, espérate, a mí reintégrame al estado en que me encontraba antes y regrésame a mí. Mi dinero, claro. Mi dinero. Sí, entonces estamos ahí en una situación que van a ahí, sí, sí me voy a permitir, pues, decir, no encontramos la solución está en el sistema procesal, es decir, en la contienda legal que se lleva a suscitar, donde cada caso concreto se deba ser analizado en torno a los elementos de convicción que tenga para que el juez pueda dilucidar, ¿sí?, a quién se le va, o de qué manera puede impartirse la justicia. Entonces, ahí en los contratos, uno de los efectos en la materia mercantil fueron los contratos. El otro, sin lugar a duda, fueron las cuestiones de los títulos de valor. Hablo de los cheques, de los pagarés. Pues se incumplieron, se dejaron de pagar las condiciones, ¿sí? Se tuvieron que saturar los juicios ejecutivos mercantiles. Eso también nos colapsaba en la cuestión, para los que no están asimilados eso, lo que es un título ejecutivo mercantil lleva implícito que el juez, sin escuchar a las partes, entrega una orden de embargo para garantizar el posible pago. Entonces, imagínense las demandas que se ocasionaron por la falta de pago o de cumplimiento de esos títulos de valores. Y el tercer punto que creo que el área mercantil ahorita tiene que estar prevaleciendo, pues es la cuestión de los concursos, ¿sí? Que es el derecho concursal, que desde mi punto de vista es parte del derecho mercantil, que es una figura donde las personas, tanto físicas o morales, que quedan en una insolvencia económica, buscan que a través de la autoridad, ¿sí?, poder solventar y liquidarse, y en lo que tengan de activos poder cumplir con ciertas obligaciones con sus deudores. Hoy en día prevalece mucho la cuestión concursal, ¿sí?, y que es muy similar a lo que nosotros anteriormente conocíamos como la quiebra. Bajo estos tres factores se movió el derecho familiar: incumplimiento de contrato, los títulos de valor como cheques, pagarés, ¿sí?, compromisos de pago, y pues lo que vino a repercutir en los concursos mercantiles. Entonces, esos son grandes factores que invadieron y que tuvieron efectos y repercusiones en el ámbito familiar. Maestro, estamos a 7 minutos aproximadamente de cerrar este siguiente bloque, y sin lugar a dudas creo que el programa lo debemos de haber hecho como en dos segmentos, maestro, o que me puedas aceptar la invitación para un programa más en otro momento, porque pues todavía nos quedó la cuestión laboral, nos quedó la cuestión administrativa, y no menos importante, por supuesto, pues el derecho penal, ¿verdad? Pero aquí me gustaría, si tú me lo permites, hacer un pequeño paréntesis, correcto, recapitulando las cuestiones de orden familiar y mercantil, que por supuesto considero que es de alguna manera la columna vertebral del órgano jurisdiccional, por lo menos en nuestro estado,
Y así lo veo en los estados circunvecinos, Estado de México, Guanajuato, en donde la problemática familiar se incrementó. Claro, por supuesto, lo que daba la violencia intrafamiliar, etcétera, que podíamos hacer eco ahí en la cuestión penal, pero como atinadamente tú lo comentabas, las medidas cautelares o las medidas mal llamadas medidas urgentes, pues por supuesto que fueron un verdadero parteaguas y el pan de cada día. Y que bueno, pues muchos abogados ahí también se dieron a conocer en una mala praxis, ¿no? O abusando de la buena fe, como tú lo comentabas, este principio de lealtad y buena fe del órgano jurisdiccional, y que después pues se daba uno cuenta o se percataba uno cuando veía uno o te daban vista en una medida, pues que era a veces notoriamente pues improcedente, no por cuanto ve al derecho, sino por cuanto ve a los hechos que se mencionaban o que incluso pues trataban de manipular una verdad. Entonces, maestro, si tú me lo permites, me gustaría que me dijeras, para todas aquellas personas y estudiosos del derecho que en este momento nos ven, tú lo sabes, en este momento ya la universidad también está a un par de días de irse de vacaciones, ya están en exámenes finales, la gran mayoría, muchos ya concluyeron sus estudios, están ahorita nada más mordiéndose las uñas para aprobar sus últimos exámenes. Que tú me digas, ¿por qué es importante colegiarse, maestro? Y que me digas, ¿cómo le puedo hacer yo, licenciado en Derecho, estudioso del derecho, hasta qué años me reciben en el Colegio de Abogados? Y te repito, ¿por qué es importante colegiarnos? Mira, soy el presidente del Colegio de Abogados desde hace 3 años. Soy un convencido de que la colegiación del profesionista, no solo del abogado, la colegiación del profesionista debe ser necesaria en este país. Solo eso permite que los servicios profesionales que se otorgan a la sociedad sean de calidad, sean certificados, sean vigilados y le den certidumbre a las personas que requieren los servicios. Por eso es importante que un abogado, ¿sí?, que sea litigante, sea colegie en alguna de las asociaciones o agrupaciones. En el caso, pues yo les voy a recomendar el Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro. ¿Por qué se deben de colegiar? Pues porque el colegio atiende a 2 grandes fines. El primero es a la capacitación y actualización de sus agremiados. Constantemente el abogado recibe por parte de los que nos toca presidir las mesas directivas ser el vínculo para que sea capacitado, actualizado en los diferentes tópicos del derecho. Entonces, esa permanencia en la capacitación pues va a permitir que él dé un mejor servicio. Y el otro es, nosotros le llamamos la defensa de la defensa. ¿Y esto en qué consiste este principio de la colegiación? En que atiende a las necesidades de los abogados. Hoy en día requerimos estar más que unidos para que los abogados podamos ser escuchados. No es lo mismo, exigir que se nos atienda una necesidad como abogados, la mayor participación, mayor creación de juzgados, mayores actuarios, el buen trato, la dignidad del abogado sea tratada por una sola voz, a que ésta sea tratada por un grupo de abogados y por una fuerza que nos impulse, que nos haga escuchar más. Bajo esos principios creo que es importante la colegiación, porque un abogado está capacitado y aparte se reviste del principio de la defensa de la defensa. En cuanto al otro presupuesto, te digo, amigo, estamos trabajando muchísimo ya con los jóvenes. Si bien es cierto, una persona que se encuentra estudiando la carrera del derecho no puede todavía incursionar de manera activa a las agrupaciones o a la colegiación por todavía no obtener el título, eso no le debe impedir que ya puede ir participando de ciertas actividades que lo vayan inmiscuyendo en el mundo de la colegiación. ¿Por qué? Porque creo que es importante tomar a los chicos desde la carrera para hacerles la cultura de la colegiación. Hoy en día la mayoría de los abogados no quiere colegiarse, ¿sí?, por paradigmas o malos manejos de ciertas personas en las cuestiones gremiales. Pero sin lugar a dudas, hoy lo puedo referir con claridad y decirles a todos los compañeros abogados, de verdad, colégjense y ahí van a encontrar siempre una oportunidad de prestar mejores servicios a los profesionales. Por eso, los jóvenes
tienen cabida en el Colegio de Abogados. Desde que están estudiando la carrera, ellos se ponen en contacto con el Colegio de Abogados, no tienen no tienen una injerencia activa, es decir, no pueden votar o ser votados, pero van participando ya en las actividades de capacitación, instrucción, de vinculación, de desarrollo que les puede permitir el Colegio de Abogados. Excelente, maestro. ¿Y cómo te pueden poner en contacto contigo? ¿En qué teléfono, en qué número, qué correo? Cualquier persona que nos escuche y quiero pertenecer al Colegio de Abogados, ¿cómo se pone en contacto con el presidente Ofir Aragón Nieves? Ok, en la cuestión de mis servicios profesionales, pues mi correo electrónico es ofir.aragon@abpabogados.com.mx. Ahí, pues bueno, cualquier cuestión jurídica o legal es parte de nuestra firma ABP, es donde yo presto mis servicios como profesional del derecho, en el litigio, y bueno, en mi otra actividad que es la que realizo, que es en favor de mi gremio, que es la colegiación, pues bueno, ahí nos pueden escribir, ya sea nuestras redes sociales, Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro AC, o bien en el correo electrónico calec.abogadoslitigantes.com.mx. Ok, yo creo que este segundo Calep está muy sencillo y por supuesto pues en el Colegio de Abogados también ahí en las redes sociales, en Face, ¿no? Que es ahí en Face, Instagram y Twitter, pues como Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, y ahí aparecen. El colegio tiene posicionamiento en los 6 distritos judiciales, sí. Y para amplitud de todos los abogados. Maestro, te mando un fuerte abrazo y espero que no sea la primera ni la última vez que nos puedas aceptar una invitación. Nos faltó tiempo. Licenciada Laura Méndez, si puedes despedir el programa. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, maestro, por sus aportaciones. Quedaron por ahí varias dudas en puerta, pero ojalá que tengamos otra oportunidad. También quiero agradecer a todas las personas que nos ven, que nos sintonizan, ya sea en la transmisión en vivo o después en redes sociales. Estamos siempre a sus órdenes, siempre en atención de ustedes, y también queremos agradecer a todas las personas gracias a quienes es posible la transmisión de este programa detrás de cámaras. Le agradecemos mucho a Miguel García, a Guadalupe Corona, a Agustín Robles, a Jaime Varela y por supuesto a nuestra productora Mariana Solís. Muchas gracias a usted y a todos nuestros compañeros. Buenas tardes. Hasta el próximo jueves. Buenas tardes, hasta la próxima. Gracias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico